Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia sobre el tema de los estilos de aprendizaje con Diana Margarita Díaz, nuestra directora de posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación. Vamos a estar conectados durante la próxima hora y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Este webinar es presentado por nuestros programas de posgrado de la Escuela de Ciencias de Educación, en los cuales pues ya tenemos inscripciones abiertas, como saben. Para quienes estén interesados y quienes quieran tener más información, en el chat va a estar nuestra asesora educativa, Laura Ariza, para atenderlos. Gracias a todos nuevamente por estar conectados hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a Diana Margarita Díaz Mejía. Ella es profesora universitaria desde hace 19 años. Estudió psicología en la Pontificia Universidad Javeriana, una especialización en mercado en la Universidad Autónoma de Occidente y una maestría en educación en la Universidad de ICESI. Actualmente cursa un doctorado en lingüística aplicada en University of Leicester en Inglaterra. Enseñó en la Universidad Autónoma en Cali por 10 años y desde hace 14 trabaja enseñando en ICESI. Ha sido profesora en pregrado y en posgrado de cursos de inglés, de procesos psicológicos, de teorías del aprendizaje, de psicolingüística, entre otros. Dianita, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Dianita fue profe mía también, ¿no? Juan Felipe, a ver, digamos cuántos años tengo entonces. Juan Felipe, pues sí, atendido cuando estaba en primer semestre de universidad, o sea, calcúlele. No, Dianita, no vamos a calcular, vamos a arrancar. Solo sé que te recuerdo desde esa época. Ay. Bueno, ya me hizo pasar vergüenzas. Bienvenida y muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo no necesito bienvenida, esta es mi casa, estos son mis posgrados, digamos, este es un trabajo que yo disfruto un montón. Los que me conocen y que han sido mis estudiantes, que por aquí hay varios, saben que a mí me encanta enseñar, que lo hago con gusto, con cariño y bueno, y con mucha dedicación. Y hoy no es la excepción. Hoy les voy a hablar sobre estilos de aprendizaje, expectativa versus realidad, mito versus realidad. Ya hay un tema con los estilos de aprendizaje y es que está muy álgido y es que algunos están de acuerdo y otros dicen que es un mito, que realmente no existen. Yo voy a tratar de mostrarles ambas caras de la moneda y además como mirar cuál sería la utilidad, siendo objetiva y sin rasgarnos las vestiduras, con respecto pues al debate académico de qué utilidad pueden tener en el salón de clases. Entonces yo voy a compartir mi pantalla completa. Espérenme que ahí ya pueden ver mi pantalla. Ya por ahí yo ya mandé el enlace para la presentación, para que se las compartan ahora Lauri o Paola, que están por allí dándonos apoyo. Bueno, entonces, estilos de aprendizaje, mito versus realidad. Ay, creo que en el afiche decía expectativa versus realidad. Es algo que mis hijas dicen, mamá, expectativa, creíamos que iba a pasar tal cosa realidad. Y lo que quiero es como que conversemos sobre qué es la expectativa, cuál es el mito y realmente cuál es la realidad. La invitación, bueno, por supuesto la hacemos desde los posgrados de educación, las maestrías de la universidad y la especialización en docencia universitaria. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. 3 mitos a favor de los estilos de aprendizaje, 3 mitos en contra, el test para identificarlos, y puse el test antes de explicar qué eran los estilos, porque cuando uno tiene su propio test en la mano y le explican, dice, ah, como que entendí. Si les explico primero y luego cogen el test, entonces van a decir, ay, devolvete para yo poder leer. Entonces, para que se apliquen el test, los que quieran, por supuesto, pues no es obligatorio, pero es chévere. Y finalmente, una reflexión sobre cómo mi estilo de aprendizaje incide en cómo enseño. Normalmente en estos webinars la mayor cantidad de personas que llegan pues son maestros, pero también llegan padres de familia y la forma en como uno aprende, uno trata como yo soy mamá de par de chicas y de enseñarle a las niñas de cómo aprenden, no, mira que yo hago esto para aprender. Y ellos le siguen a uno, no necesariamente como uno aprende, pues es como aprenden ellos. Entonces como que la pregunta va por allí. Entonces, bueno, los mitos a favor, empecemos por los a favor de los estilos de aprendizaje. El mito 1 es que las personas solo aprenden según su estilo de aprendizaje. Cuando uno oye o cuando uno lee a los diferentes autores por allá, al final les tengo algo de bibliografía, pues porque quieren revisar, pues lo que uno encuentra es que dicen, no, la gente aprende de esta manera, y de esta manera es como mejor aprende, y esta es la forma en que aprende, pero no dan opción de que las personas para aprender de otra manera también. Ahora que miremos bien la definición, pues nos vamos a dar cuenta que la idea de tener un estilo de aprendizaje no necesariamente implica que uno solamente aprende de esa manera. Simplemente es una preferencia de cómo recibir,
procesar y organizar la información. El segundo mito es que si los profes enseñan a cada estudiante según su estilo, él o la estudiante aprenderá más y mejor. Es que los profes tenemos que diseñar, claro, uno tiene 20 estudiantes, cada uno con un perfil de estilos de aprendizaje distinto, entonces hay que diseñar 20 actividades, una para cada uno, para que cada uno aprenda. Ese es el otro mito, que la instrucción debe estar emparejada, la instrucción con el estilo de aprendizaje. Y el tercer mito tiene que ver con eso, con emparejar el estilo de enseñanza con el estilo de aprendizaje y que esta es la mejor manera de enseñar. Entonces, por un lado, que los profes deben desplegar un montón de actividades y por el otro, pues que debe estar emparejado cómo aprende y cómo enseña el profe. Los mitos en contra, bueno, que no hay evidencia empírica que soporte el uso de los estilos de aprendizaje para enseñar, porque los niños aprenden de todas maneras. Yo digo que aprenden incluso a pesar de los profes o de los padres, o sea, los niños aprenden de todas maneras. Entonces, la primera evidencia es, han hecho un montón de experimentos en donde ponen a la gente a ver imágenes y luego le preguntan cuántas palabras recuerda, luego ponen a la gente a leer las palabras, a ver cuántas recuerdan y da lo mismo si las ven o si las escuchan, o hacen actividades en la clase en donde los separan y luego los mezclan, y al final de cuentas lo que concluyen es, pero todos aprenden, entonces ¿para qué se mortifican? El segundo mito es que, o el mito en contra, es que los profesores no deben diseñar la enseñanza considerando los estilos de aprendizaje porque esto no mejorará el aprendizaje. Pues si finalmente no funciona, ¿para qué se desgastan los profes diseñando actividades si de todas maneras los niños aprenden igual? Pues lo mismo nos da. Entonces ese es el segundo mito. Y el tercero, que aprendemos dándole significado a la información que procesamos y no según los modos sensoriales de ingreso a la información. Entonces, a pesar de que esto es cierto, porque si aprendemos dándole significado a la información, la idea es que no se pueden usar los estilos de aprendizaje porque, como de todas maneras, uno no aprende según el estilo, sino que aprende por el significado que le da la información y cómo la procesa, pues entonces ahí está en contra del estilo de aprendizaje, pues que no vale la pena utilizarlo o no vale la pena considerarlos. Hay unos que dicen que no existen, de plano los estilos de aprendizaje no existen. Habiendo dicho esto, pues claro, uno se pregunta sobre la existencia de los estilos de aprendizaje. Pues sería iluso creer que todos aprendemos igual, que la gente no tiene una forma distinta de aprender o un estilo preferente. Y por esto hay, no sé, estaba leyendo 104 teorías, ya no me acuerdo el número exacto, pero 104 teorías de estilos de aprendizaje. La más famosa es el VAC, que es visual, auditivo, kinestésico, que es la más divulgada, la más fácil, la más sencilla, que uno aprende o por los ojos, o por los oídos, o moviéndose. Y digamos, el O es ahí súper importante porque siempre están como haciendo énfasis en que uno aprende así o así, y no que uno aprende de todas las maneras. Entonces han intentado explicar usando un montón de modelos cómo aprenden las personas. Y bueno, claro, las personas aprenden de muchas maneras, pero el que aprendan de muchas maneras no quiere decir que uno no tenga un estilo preferente para aprender. Y no significa que solo se aprende según un estilo de aprendizaje. Lo que hay es una forma preferente para hacerlo. Entonces, digamos, los radicales de ambos extremos es que uno solo aprende, si uno es visual, aprende de manera visual y resulta que uno no aprende de manera auditiva también, claro. Pero cuando uno negocia los extremos, entonces lo que se piensa es, ah, bueno, esta es mi manera preferida, pero no quiere decir que es la única que yo no aprendo, o sea, el que es verbal no es ciego, también puede ver y aprender viendo. Lo que pasa es que uno tiene una manera de procesar información, pues que es preferida a la otra. Y lo otro es que, pues la teoría más difundida, que es la VAC, pues solamente considera 3 estilos de aprendizaje. Ahora les voy a mostrar una teoría un poco más elaborada que muestra, que organiza los estilos de aprendizaje en dimensiones y en como extremos de cada lado de las dimensiones, y que entonces nos permite tener un perfil un poco más amplio de cuáles serían las preferencias para aprender. Y no solamente para aprender visual o auditivo o kinestésico, sino también para recibir la información, cómo se procesa, cómo se organiza. ¿Cuál es entonces la utilidad en el aula? Dice, bueno, si no es necesario diseñar una clase por estudiante, ni miles de actividades para cada estilo de aprendizaje,
Entonces, ¿para qué necesitamos o para qué pensamos en los estilos de aprendizaje? Bueno, es cierto que aprendemos, lo que yo les decía, incluso a pesar de los profesores, pero un ambiente de aprendizaje enriquecido, que favorezca múltiples entradas y formas de procesar la información, así como varias maneras de demostrar los aprendizajes, siempre es más provechoso para los estudiantes. Entonces, cuando uno diseña una clase en la que los estudiantes tienen la oportunidad de participar de diferentes tipos de actividades, no solamente la profe hablando, con diapositivas llenas de texto, que seguramente después hablamos sobre mi estilo de aprendizaje, sino que uno les ofrece otras posibilidades, entonces encuentra pues que es mucho más provechoso para ellos, que no necesita solamente utilizar un estilo o diseñar un montón de actividades para todos los estilos, sino que cuando uno diseña un ambiente de aprendizaje enriquecido, pues favorece los aprendizajes de todas maneras. Bueno, yo estaba mirando que hay algo ahí en el chat, pero entonces, ¿para qué conocerlos, estudiarlos y aplicar mi test? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues porque si tenemos estilos preferentes para aprender, no son únicos, ni fijos, ni excluyentes, ni como yo aprendí cuando tenía 3 años, aprendí cuando tenía 40, no. ¿Sí? Pero sí hay una manera preferida en la que uno va aprendiendo y que uno va desarrollando. ¿Por qué? Porque como tenemos estilos y nos parece más fácil aprender de nuestra manera, pues tendemos a pensar que a nuestros estudiantes también les servirá nuestra forma de aprender. Entonces, los que somos verbales decimos, ven y yo te explico, o los que somos globales es, ven y yo te muestro todo el panorama para que vos lo entendas, y el estudiante dice, profe, esto es demasiado, yo estoy enredado, espérenme. Entonces, uno tiende a prestarle al otro o ayudarle al otro de la mejor manera que funciona para uno. Es que esto a mí me ha servido y yo te ayudo. Y resulta que a veces lo que funciona para mí, pues no necesariamente funciona para el otro, para el estudiante. ¿Por qué? Pues porque al conocernos podemos ampliar la variedad de formas en que diseñamos nuestras actividades. Ya cuando uno dice, ah, mira que la gente puede aprender así o así, claro, se amplía el repertorio de actividades que puede empezar a diseñar y a ofrecer. ¿Por qué? Porque también nos permite reconocer la diversidad en el salón. Es decir, cuando pensamos, ah, sí, no todos aprenden igual y hay que buscar diferentes formas en que ellos reciban la información, la procesen y además demuestren que están aprendiendo, pues llega uno a una aula más inclusiva, a un diseño más que respeta más al estudiante, que es el que debería estar en el centro del proceso y no el profe con cómo es que yo quiero enseñarlo así, porque es que esta disciplina se enseña así, a mí se me ocurre que tiene que ser así, sino que cuando uno pone al otro en el centro, pues entonces puede entender cómo el otro aprende, pues es parte de ponerlo en el centro. Porque al reconocer que no todos aprendemos igual ni demostramos los aprendizajes de la misma manera, pues podemos mantener la motivación de los estudiantes que encuentran variedad en nuestras clases. Cuando estaba poniendo las primeras informaciones, una de las profes que creo que está conectada y que además va a ser la primera ponente en septiembre, me decía, uy, qué chévere, porque además eso hace que los chicos se mantengan motivados. Entonces dice uno, bueno, claro, si uno nunca encuentra nada que coincida con el estilo, pues a lo mejor dice, no, sí, yo sí aprendí, pues claro, yo el profe pasó texto y yo pues sorda no era y yo sabía leer y entonces yo, pero uy, me hubiera disfrutado más la clase a lo mejor si nos hubiera dejado tocar algo o si nos hubiera dejado presentar o si nos hubiera dejado hacer alguna otra cosa. Entonces creo que la variedad en la clase pues nos permite aumentar la motivación, mantener a los estudiantes enganchados. Y creo que entender que todos aprenden distinto y cuáles son las formas en que aprenden, pues nos permite respetar procesos individuales de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Y a mí me parece que esto es fundamental. ¿Qué es lo que uno no puede hacer y en dónde está la crítica fuerte a los estilos de aprendizaje? En que se estigmatizan a los estudiantes en una categoría y entonces, no, es que como usted es visual, venga, mire estas imágenes, como usted es visual, entonces veas este video, como usted es visual, o como usted es activo, entonces vaya al laboratorio y haga esto, como usted es activo, arme aquí, como usted es, ¿sí? En vez de dar oportunidad de que todos participen de todos, entendiendo que todos aprendemos, podemos aprender de todas las maneras. Hacer el diseño instruccional tan diferenciado que excluyamos otras formas de aprender, ¿sí? Que uno diga, es que estos son los visuales, activos, reflexivos, y estos son los, sí, que uno diga, allí los tiene separados en un salón de clase o que diseña actividades, lo que hemos dicho, la angustia de los profes es, ¿y cuántas actividades hay que diseñar para poder
para poder llegarle a todos los chicos. Lo otro es creer que porque alguien tiene unas preferencias está mejor preparado para una actividad que para otra. Y creer que si les enseñamos como ellos aprenden, aprenderán más. Entonces decir, sí, no, es que yo a cada uno le enseño como él aprende y así voy a mejorar mi aprendizaje, pues necesariamente no es así. Aprendemos más en un, lo que yo les decía ahora, en un espacio, en un ambiente de aprendizaje que sea flexible, variado, con múltiples entradas y formas de aprender e ir demostrando el aprendizaje. Entonces, no sé, voy a hacer una pausa aquí y voy a ver si hay preguntas que me quieran hacer, que me quieran hacer. Pues yo estoy viendo que el chat se mueve, pero realmente no hay preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, yo no lo estoy viendo. Si quieren que paremos un segundo, si alguien quiere preguntar algo, si voy siguiendo. Si me ponen emojis o sea, si me responden con emojis, yo me puedo dar cuenta, si no necesitan hablar todos. Solamente bien, no, seguimos, paramos. Esto tiene flechitas y todos los que ya descargaron la última versión se dan cuenta. Diana me dice que sí, Claudia Obregón me dice que sí, Carolina me dijo que sí. Hay una pregunta, profe. Dime, a ver el ¿Te chat. parece válido integrar dos estilos? Los estilos siempre se integran. Ahora miramos cómo son los estilos y, ay, Delia. Ahora miramos cómo son los estilos de aprendizaje y siempre una persona tiene varias maneras de aprender y de procesar la información. Y claro, uno lo que hace es que busca actividades que sean enriquecidas y que le permitan a todos recibir la información de diferente manera. Deliecita, creo que no tenemos micrófonos activados porque hay mucha gente y entonces nos cae la velocidad de la llamada. Pero si me pones en el chat, yo te contesto. Esa es amiga. Johnny Calderón también le hace otra pregunta. ¿El ABP podría ayudar al aprendizaje diferenciado? Claro que sí. Ay, Rocío del Valle. El ABP, claro, lo que pasa es que el ABP tiene, cuando uno diseña un buen proyecto y el proyecto implica que los estudiantes, o una buena pregunta, digamos, a veces en español uno tiene ABP, aprendizaje basado en preguntas, o aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje basado en problemas, pero el principio en última es el mismo. Lo que hace uno es que da la oportunidad de que los muchachos desarrollen el proyecto también, por un lado, según si uno hace un proyecto bien pensado en donde ellos puedan elegir, pues mirar cuáles son sus mejores maneras de demostrar los aprendizajes, pero también cuando trabajan en grupo, negociar con el otro. Y los proyectos tienen diferentes etapas casi siempre, entonces algunas apuntan más a unos estilos que a otros, o de todas maneras cuando uno tiene una actividad tan grande como un proyecto que demora además varias clases, pues uno lo que hace es que se va pensando las diferentes etapas, momentos del proyecto, integrando, digamos, lo global y lo secuencial, que no todo sea paso 1, paso 2, paso 3, paso 5, sino que también haya actividades globales. Entonces, bueno, pínteme el panorama completo y luego lo divide en cuadritos. Uno dice, ahí está el global y está el secuencial también. Ahora que les cuente cómo son, ya ustedes van a poder entender un poco más. No sé si me preguntas, pero yo abro el chat. Excelente, es bueno tener diferentes estilos para implementar en estudiantes tímidos e inseguros. Bueno, les voy a mandar, no, bueno, Lauri, tú les mandas al chat este enlace. Este es el enlace para tomar el test de estilo de aprendizaje. Los que usan el Google Chrome que tiene el traductor oficial este se los pone en español y una vez ustedes van contestando. Ahí en ese Por aquí, enlace, yo lo había por mandado aquí. este. Sí, ahí ya lo pusimos otra vez. Aquí Oscar Ortega nos comenta, el gran dilema aparece con grupos de más de 30 personas. ¿Afecta esto el aprendizaje de los estudiantes porque los profes debemos hacer actividades grupales? Bueno, el hecho de que las actividades grupales, mejor dicho, yo nunca estaría en contra de las actividades grupales, pues quitar mi W, porque pues las actividades grupales de hecho permiten que ellos conversen, discutan. Ahora ustedes se van a dar cuenta que hay estudiantes, que es lo importante, que uno tenga algún momento por ejemplo, ahora que veamos la teoría de los estilos, que uno dice, hay personas que necesitan tiempo para pensar y reflexionar y dice, espérate, cállate, yo necesito pensar. Ya, entendí, y entienden. Y hay otros como yo que te dicen, ven y yo te explico a ver si yo entendí.
Entonces hay unos que necesitan el trabajo en grupo y otros que necesitan el momento de pensar solitos, de estar allí reflexionando, ¿sí? Entonces, allí encuentra uno que, no me refiero a que el profe no logra atender a cada estudiante, porque son muchos, claro, pero uno lo que hace es que diseña actividades que son variadas. Entonces hay momentos en los que hay trabajo global y otros que son secuencial, y los estudiantes que son globales pues atienden más a lo global que a lo secuencial y aprenden de lo secuencial cuando no lo son. Lo mismo lo visual y lo verbal, tratar de tener ambas entradas. Salió en inglés la prueba, póngale al traductor de Google Chrome, esa prueba está en inglés, pero digo, póngale al traductor de Google Chrome que traducir aquí todas las palabras, porque la prueba en español no hay, es que ese enlace que les mandé, cuando uno lo llena, al final le saca el cuadrito, ¡puf! Estos son sus estilos de aprendizaje. Súper. Dianita, por acá Johnny nos comenta, el papel de las emociones en los procesos de aprendizaje son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Lo tengo clarísimo si soy psicóloga, pero digamos el tema de hoy, aunque los estilos de aprendizaje, aunque considerar al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje, hace que uno esté pendiente del estudiante, que uno se preocupe por él y que uno considere también las emociones. El tema de estilos de aprendizaje es un tema más de proceso cognitivo que de proceso emocional. Es cierto que cuando a uno, en estos días conversábamos con los estudiantes que están, hay unos que están aquí en la clase, decía, es que teníamos una profe eminencia traída de yo no sé de dónde, que ella lo único que nos hacía era exámenes de selección múltiple por Kahoot y esa era la única estrategia que ella tenía. Ay, no, a lo último ya estábamos. Es decir, está bien uno, está bien dos, pero todas las clases lo mismo. Entonces había como una suerte de frustración, de aburrimiento, de pérdida de la motivación, que apela un poco a la parte emocional. Cuando uno pone al estudiante en el centro del proceso y uno está pendiente de él y le da diferentes momentos, le da diferentes oportunidades para que demuestre su aprendizaje en distintas maneras, pues el estudiante se va a sentir más confiado. Si lo único que hay son exámenes y yo soy la persona más ansiosa para tomar exámenes, pues no pude demostrarle, profe, yo le juro que sí aprendí, pero me fue mal en el examen. Me dice, ay, sí, claro. Pero si uno los deja, bueno, en el proyecto tú presentas o tú hablas aquí o tú organizas, entonces ya los estudiantes pueden demostrar que están aprendiendo de diferentes maneras. Por eso la idea de la clase variada y multisensorial y multiactividad. También un poco lo que preguntaba Oscar ahora de, pues si tenemos 30 estudiantes, ¿qué hacemos con todos? Pues usted diseña varias actividades para que todos puedan. Sí, y no es una por chico, no es una para cada estilo, es actividades en donde se puedan hacer varias cosas. Ahora que miremos el test de estilo, se van a dar cuenta que es posible. Dianita, por aquí Marley nos comenta, las actividades grupales permiten identificar las habilidades que nuestros educandos tienen. Ejemplo, muchos líderes pueden tomar este rol en una actividad en grupo. Claro. Y también cuando uno hace trabajo cooperativo, ese es otro tema. Creo que ya hicimos una sobre trabajo cooperativo el semestre pasado, una charla, por ahí debe estar el enlace, que cuando uno asigna roles, eh, pues lo que hace es que a veces le da al líder el rol de líder, pero otras veces se lo da al niño que nunca es líder para que tenga la oportunidad. El profe piensa muy bien, bueno, yo qué rol le doy dependiendo de qué objetivo quiero lograr. Ay, ahí dice Carlos Martínez, pero yo sé que Carlos no se llama Carlos, sino que se llama, pero yo busco, porque ahora pusieron. Eh, Dilcia, em, si ustedes en el Google Chrome hay una partecita en donde uno pide que por favor se lo traduzca todo. Hay que aprobarle, traducir siempre esta página. Yo es que la tengo bloqueada. ¿Será que si puedo? Yo estoy en Google Chrome. ¿Cómo hago para mostrarles? Espérenme. Cuando uno le da clic aquí y pone esto en una pestaña, acá, en algunos casos se le pregunta aquí si uno quiere traducir de esta página. Más herramientas. Yo lo que pasa es que nunca tengo, yo pongo lo leo en inglés, pero él por aquí debe tener la opción de traducir. Por aquí en algún lado. Los que usan Google Chrome para traducir.
Ustedes simplemente van contestando la que les suena más. No todas, o sea, a veces uno dice, "Ay, pero como que no me suena ninguna". Sí, no importa, la que ustedes digan, esta es la que suena la menos peor. No sé cómo traducir la prueba sin necesidad de salirme del chat. Zulma, ¿estás en el computador o en el celular? En el celular, yo no sé si en el celular traduce. Podemos ir leyendo si quieren, que ahora son 6:35, no es que si hablamos con la campana. Pero bueno, entiendo algo mejor después de que lo ensayo o lo pienso, la primera. La segunda, prefiero ser considerado realista o innovador. La segunda, la tercera, cuando pienso en lo que hice ayer, usualmente me llega una imagen o me llegan palabras. Tiendo a entender los detalles de una materia, pero me confundo con la estructura global, o puedo entender la estructura global, pero como que en los detalles me pierdo. El computador dice que es con clic derecho la opción de traducir. Ah, mire, traducir a inglés o traducir acá. Está. Muy bien, gracias. Eso, Diana, gracias. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda a hablarlo o pensarlo. Si yo fuera profesora, preferiría enseñar un curso un curso que enseñe sobre hechos de la vida real y detalles, o que trate sobre ideas y teorías. Prefiero obtener nueva información de dibujos, diagramas, gráficas o mapas, o más bien direcciones escritas e información verbal. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, armar el ventilador que compró, ¿usted se va a ver los dibujitos o se va a leer las instrucciones? Escoja alguna, uno nunca hace ninguna de las dos, pero pues hay que escoger alguna. Una vez entiendo todas las partes, entiendo todo completo. Una vez entiendo todo completo, me doy cuenta cómo se articulan las partes. En un grupo de estudio, en un grupo de estudio trabajando material difícil, es más fácil que yo me meta y salte y diga mis ideas, o más bien me eche para atrás y escuche. Me parece más fácil aprender hechos o aprender conceptos. En un libro con muchas imágenes y gráficas, yo miro las gráficas y las imágenes con cuidado, o más bien me enfoco en el texto escrito. Ah, no me deja pasar si no contesto todo. Para poder seguir leyendo. Voy a escoger toda la segunda, no sé qué estilo me va a salir. Ah, página 1 de 4. Cuando resuelvo problemas de matemáticas, trabajo el problema para llegar a la solución un paso a la vez, o miro la solución, a veces veo la solución completa y como que me cuesta trabajo encontrar el paso a paso, pero me doy cuenta del proceso total. En clases que he tomado, conozco a la mayoría de los estudiantes o nunca me conozco con los estudiantes. Cuando leo obras de no ficción, prefiero algo que me enseñe nuevos hechos y me diga cómo hacer algo, o algo que me dé nuevas ideas para yo pensar. Me gustan los profesores que ponen muchos diagramas en el tablero o que explican, que usan el tiempo explicando. Cuando estoy analizando una historia o una novela, pienso en incidentes y trato de organizarlos para poder darme cuenta cuáles son los temas, o ya sé cuáles son los temas y cuando termino, I just know what the themes are. Bueno, me doy cuenta cuál es el tema y al final, cuando termino de leer, digo, a ver, me devuelvo y miro a ver cuáles fueron los incidentes que demostraron el tema que pasó. Cuando empiezo una tarea, un problema de tarea, normalmente empiezo a trabajar en la solución inmediatamente o trato de entender el problema primero cuando trabajo pues en resolución de problemas. Prefiero la idea de la certeza o la idea de la teoría. Recuerdo más lo que veo o lo que escucho. Es importante para mí que un instructor o un profesor me explique el material de manera secuencial y en pasitos, o que me dé la gran imagen y relacione el material con otras materias. Global 1, Tomás, no lo puedo creer.
Ah, yo no contesté, ¿vieron? Porque no me leí. No, faltan tres. Es más importante, ya. Prefiero estudiar en grupo o estudiar solo. Digamos, a veces uno estudia en grupo, a veces uno estudia solo, uno aprende de las dos maneras, pero a veces uno prefiere como, ay, no, yo prefiero el parche o más bien yo prefiero solito. Más fácil me consideran cuidadoso sobre los detalles de mi trabajo o creativo en la manera en cómo hago mi trabajo. Cuando pido direcciones para ir a un nuevo lugar, prefiero, aquí uno abre el Google Maps y entonces mira el mapa o escucha las instrucciones, voltea a la derecha, voltea a la izquierda. ¿Qué prefieren? Aprendo más a un paso firme y regular. Si estudio suficiente lo voy a aprender. O como en saltos, arranco, paro. Voy a estar todo confundido cuando de pronto hace clic, como que toca en su lugar. Prefiero primero ensayar las cosas o pensar acerca de cómo las voy a hacer. Cuando leo por gusto, me gustan escritores que digan claramente lo que quieren decir o digan las cosas de manera creativa, en formas interesantes. Cuando veo un diagrama o un dibujo en clase, usualmente recuerdo el dibujo o lo que el instructor dijo acerca del dibujo. Cuando estudio un cuerpo de información, es mucho más probable que yo me enfoque en los detalles y me pierda la gran perspectiva, o trate de entender la perspectiva amplia y más bien después vaya a los detalles. Más fácilmente recuerdo algo que haya hecho o algo que haya pensado mucho. Cuando tengo que desarrollar una tarea, prefiero aprenderme muy bien una manera de hacerlo o buscarme nuevas maneras de ir haciendo las cosas. Cuando alguien me está mostrando información, prefiero gráficas o tablas o el resumen de los resultados. Un texto con resumen de los resultados. Cuando escribo un papel o un documento, es más fácil que yo trabaje en el comienzo y vaya progresando, o trabaje en las diferentes partes y luego las organice. O sea, que uno va escribiendo una parte acá, otra parte allá, o escriben desde el comienzo. Cuando trabajo en un grupo, en un proyecto grupal, primero quiero hacer una lluvia de ideas en donde todos contribuyan, o que cada uno haga su propia lluvia de ideas individual y luego juntarnos para comparar ideas. Y la última, considero un mayor elogio decir que alguien es sensible o que alguien es imaginativo. Cuando conozco gente en una fiesta, más fácil me acuerdo de cómo se veían o de lo que dijeron de sí mismos. Cuando estoy aprendiendo una nueva materia, prefiero enfocarme en esa materia, aprendiendo lo más que pueda sobre ella, o tratar de hacer conexiones con esa materia y con otras que estén relacionadas. Más fácil me consideran como echado para adelante y arriesgado o reservado. Prefiero cursos que hagan énfasis en material concreto, hechos, datos, o en material abstracto, conceptos, teorías. Para entretenimiento preferiría ver televisión o leer un libro. Algunos profesores empiezan con un esquema de qué es lo que van a cubrir. Esos esquemas me ayudan un poquito o me ayudan un montón. La idea de hacer tareas en grupos con una nota para todo el grupo no me parece atractiva, o sí me parece atractiva o no me parece atractiva. Cuando estoy haciendo cálculos largos, tiendo a repetir todos mis pasos y chequear mi trabajo juiciosamente, pues con cuidado. O chequear el trabajo me cansa y más bien me toca obligarme a chequear. Tiendo a imaginarme en imágenes lugares en los que he estado fácilmente y con buena precisión de lo que he estado, o con dificultad y sin mucho detalle. Cuando resuelvo problemas en grupo, sería más probable que yo pensara en los pasos para solucionar el problema, o pensar en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de áreas. No contesté con la verdad, pero pues sí contestaba así, eso era lo que iba a hacer. Bueno, listo. Ya con la leída yo alcancé, o sea que todos alcanzan. Si yo puedo, ustedes pueden, o no se podía del todo.
Compartan de nuevo la dirección del test. Bien. Reflective 1, Intuitive 5, Verbal 5, Global 3. Listo. Ya más o menos tienen, voy a poner las cámaras, ya más o menos tienen los resultados, así con los emojis me pueden decir si sí, si no. Juan Felipe ya lo hizo. Ah, también va a aprender Juan Felipe. Juan Muy bien, Martín vamos dice a que ver. sí, Jorge dice que gracias, Marley dice que está terminando. Carolina terminó. Te está adelantándose, Carolina. Pero bueno, se le sirve. Guarde el pantallazo para que lo usemos en clase, que este tema es de clase también. Johnny, resultados para el coordinador. Activo 5. Detección 3. Visual 7, secuencial 7. Detección, que será lo que ahora miramos. María del Pilar ya lo acabó. Muy bien. Listo, yo estoy viendo ahí que la gente más o menos va terminando. Entonces, bueno, voy a seguir. Por aquí veo que el chat, no sé lo que significa, debe ser alguna traducción allí como medio chueca. Ahora miramos. Ya les voy a explicar qué significa, por eso hice el test primero. Ustedes lo tienen y apenas lo tengan, entonces yo les explico qué significan los estilos de aprendizaje. Entonces, bueno, ahora sí, los estilos de aprendizaje, ¿qué son? Yo tomé este test, lo desarrollaron dos autores que se llaman Felder y Silverman, por allá en los años 90. Ellos son ingenieros y estaban preocupados porque los estudiantes, ellos veían que la ingeniería, ellos enseñaban ingeniería de una manera y los estudiantes aprendían ingeniería de otra o no aprendían, o si tenían una preocupación por el aprendizaje. Dale, Diana. Ahí ya hay varios que han dicho que acabaron, están terminando. Bueno. Y entonces ellos se ponen a mirar, bueno, cómo es que aprenden, cuáles son las características del aprendizaje, y también ellos estaban pensando pues como emparejarlo con lo de los profes. Inicialmente la idea sí es emparejar la enseñanza con el estilo de aprendizaje, que es lo que yo estoy diciendo que no vamos a hacer. Entonces ellos dicen que son un set de características biológicas y del desarrollo, es decir, uno tiene una cierta como habilidad. Yo soy psicóloga y soy súper verbal. A mí verbal me sale en 7, en 9, en 11. Estoy casada con un arquitecto. Mi marido es visual. O sea, yo me pierdo saliendo de un ascensor y el tipo llega a Cúcuta la primera vez de noche a las 12, mira la dirección que nos dan, voltea aquí a la derecha, a la izquierda, y la segunda vez que volvemos ya conoce la ciudad completa. Y digo, pero vinimos una vez, ¿no? Él tiene una habilidad visual, pero increíble, que yo no tengo, ¿sí? Yo soy súper verbal, se notan mis diapositivas. Yo pensaba, oye, bueno, ¿y qué imagen le meto a esto? No, terminé con puras diapositivas con texto. Pero entonces no solamente es si uno aprende por los ojos o por las orejas o haciendo, sino que es una preferencia en cuanto al canal de donde recibe la información, el tipo de información que percibe, la forma en que la organiza y la procesa, y la forma en cómo, digamos, se mueve hacia el entendimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es solamente, yo soy visual, auditivo, kinestésico. Este es un test mucho más elaborado, una teoría mucho más compleja, que no indica solamente que uno solo aprende cuando mira o solo aprende cuando escucha, sino que es todo un proceso. Yo les voy a mostrar, entonces ellos proponen 4 dimensiones. ¿Sí? Una que tiene que ver con ser activo reflexivo. Yo ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos. La escala va de 11 a 11, y los que están en 1 están en el medio, como entre 1 y 3 más o menos. Es que ni es muy activo ni es muy reflexivo, sino que uno tiene la posibilidad de ir de aquí para allá. Y los que están en los extremos, digamos 7, 9, 11, pues quiere decir que su preferencia es mucho más fuerte por una dimensión que por otra. Por favor, coloque más cerca el mano libre. Listo, gracias, Lauri. Entonces, ellos proponen 4 dimensiones. La primera tiene que ver con ser activo o reflexivo. La segunda se llama sensorial o intuitivo. La tercera se llama visual, o inicialmente ellos habían dicho auditivo y luego cambiaron a verbal. Y la última tiene que ver con secuencial global. En su primer artículo ellos también tenían inductivo deductivo, pero lo quitaron finalmente. En la prueba ya no aparece y por eso hoy no lo incluyo. Entonces les voy a contar varias cosas de cada una de las dimensiones.
Entonces, por un lado, ¿cuál es la parte del proceso cognitivo? Ustedes saben que para uno poder recibir información del mundo, uno lo que hace es que primero necesita recibirla, eh, luego la interpreta, la procesa y luego sí la empieza a almacenar. Entonces, el primer momento como del proceso cognitivo tiene que ver con la percepción. Digamos, hay uno más atrás que es la sensación, pero esta no es clase de teoría del aprendizaje, o sea que no. Entonces, el parte del proceso cognitivo es la percepción. El estilo de aprendizaje es sensorial o intuitivo y puede estar uno en el medio entre ambos. Y el tipo de información que procesa es información externa proveniente de los sentidos, los que son sensoriales, y los intuitivos de información interna, mental, proveniente del propio pensamiento. Entonces, por ejemplo, el típico que llega a tu casa y el cuadro torcido lo tiene estresado y no se aguanta y va y te endereza el cuadro, porque la información que está procesando es la que está en el mundo externo, que le entra por los sentidos. Y no solo es el visual o el auditivo, el táctil, el olfativo, hay gente que lo distraen los olores. Sí, otros que puede oler a basura que uno ni se da por enterado. Aquí sería yo. Y no es post-COVID, ¿no? Porque no es debido a eso. Y los intuitivos son los que van en su propio mundo de las ideas, caminando y se les cae el mundo encima y ni se enteraron porque venían procesando información interna, mental, que proviene del propio pensamiento. Entonces uno encuentra estudiantes, por ejemplo, que están súper pendientes de lo que pasa en el salón y otros que están elevados pensando. No es que uno sea mejor que otro, ¿sí? Porque ser intuitivo también tiene sus ventajas. ¿Nos podrían compartir la presentación? Sí, ya está el enlace y todo. Em, pero digamos, es la forma, es simplemente el tipo de información que procesa. Hay gente que procesa más la información externa y otra que procesa más la información interna, ¿sí? ¿Cuáles son las características de cada uno? Bueno, entonces los sensoriales. Las personas que tienen características sensoriales son personas más concretas, prácticas, que tienen una preferencia por hechos y procedimientos. Usualmente se fijan en los detalles, dibujan el trabajo, disfrutan el trabajo práctico, son buenos para memorizar hechos, seguir procedimientos establecidos, les gustan los cursos en los que encuentran conexión inmediata con el mundo real. Entonces, esos serían los sensoriales. Los que tienen 3, 4, 5, hasta 11 sensoriales, pues se supone que esto es lo que, como la preferencia. Los intuitivos, por otro lado, son personas más conceptuales, más innovadoras, tienen una orientación preferente por las teorías, por los significados, por la innovación. No les gusta tanto la repetición o los cursos en los que haya que memorizar mucha cosa o hacer un montón de cálculos. No quiere decir que no lo puedan hacer, ¿sí? Aquí es donde yo creo que el extremo es el que está acabando con ambas partes, porque no es que usted no puede aprender si usted es intuitivo, no puede hacer matemática. No es verdad, sí puede hacer matemática. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor dice, profe, venga, yo le resuelvo ejercicios para salir de esto, al mal paso a darle prisa. No necesariamente quiere decir que sea lo favorito de su vida, lo que más quería hacer. No quiere decir que no lo pueda hacer. Tienen una tendencia a descubrir posibilidades y relaciones entre los conceptos, los cuales comprenden rápidamente. Son buenos trabajando con abstracciones, con formulaciones matemáticas, con toda la parte teórica. Entonces, miren cómo no es mejor uno que otro. Ambos simplemente es la forma en cómo la gente aprende. Hay gente que procesa mayor información teórica, que son creativos, que se la piensan, y hay otros que dicen, no, ven, yo te resuelvo eso, pásame que en el laboratorio yo soy una experta. Yo tengo por ahí varios que son expertos en eso. Bueno, entonces esa era la primera dimensión. La segunda dimensión es la visual verbal o auditiva. Ellos empezaron con auditivo y luego lo cambiaron a verbal, pues porque el procesamiento de la información es sobre todo de tipo verbal en palabras. Entonces la parte del proceso cognitivo es el input, es el tipo de información. Si ustedes se dan cuenta acá atrás, estamos hablando del tipo de información, el proceso cognitivo de la percepción, y acá estamos hablando del input, ¿sí? De dónde proviene principalmente la información que procesamos. Entonces ahí están los dos tradicionales, pues los del back, que es el visual el auditivo, en inglés dicen auditory, pero también está verbal. Entonces la gente, el tipo de información que procesan, las personas que tienen más características visuales, pues imágenes, diagramas de flujo, líneas de tiempo, películas, demostraciones, mientras que los verbales, pues más bien palabras escritas y habladas. Yo, por ejemplo, pues estoy aquí claramente.
Las personas visuales o con características visuales privilegian este canal para la obtención y la retención de información. No quiere decir que sean sordos ni que no aprendan nada de lo que escuchan, ¿sí? Pero prefieren las presentaciones visuales como los diagramas, los mapas, las palabras, procesan mejor la información visual. Cuando uno está en una fiesta y pasan, no sé, 2 meses y dicen, ve, vos te acordás de la señora que estaba en la fiesta, la del vestido verde. A mí, yo por ejemplo, yo digo, la del vestido verde, ¿no? ¿Y cuántas viejas no habría vestido verde? O sea, ¿yo qué me voy a acordar? Los visuales sí, te dicen, es que usted a nosotros nos pasa en la universidad cuando hay ceremonias de grados, yo tengo que apuntar qué me pongo porque si no todos los años me pongo lo mismo, el vestido que me gusta. No, ¿qué tal? Se puso tal vestido o que tenía tal ropa. No, entonces los visuales se acuerdan de eso. Normalmente los visuales se ven organizados, no se despeinan, están pendientes de su aspecto físico porque eso para ellos es importante. Los verbales, en cambio, preferimos obtener información por medio escrito o oral, es decir, uno recuerda mejor lo que lee o lo que escucha. Entonces, si vamos a la misma fiesta y ustedes me dicen, la señora el vestido verde, yo les voy a decir, ¿qué? Tenía que ser que el vestido verde era demasiado corto y se le veía pues lo que no tenía que mostrar para que yo me acuerde. Pero si me decís, hombre, la señora que contó que una vez el esposo se había enfermado y habían estado en la clínica, de eso sí me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que la gente me cuenta, de lo que yo puedo leer de la gente. Por ahí mis estudiantes les pueden contar cuál es la estrategia que uso para aprenderme los nombres de todos para saber quién es cada uno. Porque yo, como me conozco, sé que la mera foto no me sirve, ¿sí? Que yo necesito saber información, que ellos me la cuenten, poderla leer para poder recordar quién es cada uno. Entonces, bueno, esa es la otra dimensión, la visual verbal, que es como la más famosa y en lo que la gente se queda, como, sí, es que un estilo de aprendizaje visual verbal, acabó. No, miren que este modelo es mucho más completo, tiene muchas cosas más bonitas. La siguiente dimensión es la activa reflexiva. Entonces, parte del proceso cognitivo es cómo procesa la información la persona. Hay personas que procesan la información de manera activa, es decir, su estilo de aprendizaje activo y el tipo de información, cómo la procesan es haciendo algo en el mundo externo con la información. Entonces, hay unos que te dicen, profe, yo quiero salir al tablero, yo lo quiero hacer, y otro que se queda acá mirando el tablero, callado, pensando, y uno dice, este man no está parando bolas, y resulta que sí, está parando bolas, está pensando. Quiere decir que es un estudiante más reflexivo. El reflexivo examina la información de manera introspectiva, ahí me faltó la D, perdón, de manera introspectiva. Es decir, que hay dos maneras. Hay unos que necesitan hacer algo, ven y yo resuelvo el ejercicio, ven y yo hago algo. Yo soy de las que digo, venga, yo le explico a ver si yo entendí. Yo le explico a ver si yo entendí, ni siquiera explicar a ver si usted entiende, sino para ver si yo entendí. O sea, a mí me sirve conversarlo con alguien. Y los reflexivos son, ay no, cállate, déjame pensar. Espérate que necesito pensar. Y se esconden o se callan o se aíslan, piensan y luego dicen, ya entendí. Pero ¿cómo así que ya entendiste si uno no estaba haciendo nada? Como que no, estaba pensando, reflexionando. Entonces, las personas que son activas, pues privilegian el análisis y la retención de la información a través de hacer algo con ella. Aprenden con mayor agrado ensayando, trabajando con otros, discutiendo, aplicando, explicando la información a otros. ¿Sí? Estos son los que en trabajo en grupo están de primeros, mientras que otros dicen, profe, y toca que sea en grupo, no podemos hacerlo solos. Hay que, entonces, lo que uno hace, un poco, volviendo a la pregunta que hacía Oscar ahora, pues hacer momentos, ¿no? Algún momento de trabajo individual para los que son más reflexivos y un momento de trabajo grupal para los que son más activos. Pueden ser en cualquier orden, uno se va pillando a veces qué le funciona más con unos, qué le funciona más con otros. Los reflexivos se caracterizan por comprender y retener la información pensando y reflexionando sobre ella. Están en el mundo de las ideas. Suelen meditar y pensar sobre los conceptos y trabajan bien de manera independiente y en solitario. No quiere decir que no puedan trabajar en grupo. Claro que pueden. No quiere decir que no tengan habilidades sociales. Por supuesto que las tienen. Solamente que a veces necesitan como, ay, espérate, yo pienso, déjame yo pienso, ¿sí? Mientras que otros no, espérate, yo te explico qué es lo que hago yo. La siguiente dimensión es la dimensión secuencial global. Entonces, el proceso cognitivo es cómo entienden la información, ¿sí? Hay gente que entiende la información paso a paso y en orden lógico, mientras que hay otros que la entienden por insight viendo el panorama más amplio. Los que son secuenciales aprenden y retienen la información cuando la trabajan en pasos incrementales, relacionando de manera lógica la información de cada paso con el anterior. Usualmente son ordenados y lineales. Entonces les gusta, no, espere, paso 1, paso 2, paso 3, paso 25 y les va súper bien con eso. ¿Sí? No es que sea bueno o que sea malo, pero es simplemente la forma en que aprenden.
de manera ordenada. Cuando uno enseña, yo enseño inglés desde hace 20 años y Juan Felipe fue estudiante en mi primer semestre. Y uno tiende a explicar como el libro viene, como primero el presente simple, luego el pasado simple, luego el presente progresivo, luego el pasado progresivo. Para los secuenciales esto funciona súper bien, profe. No, déjeme, yo entiendo primero el presente y luego usted me explica el pasado. Mientras que hay otros estudiantes, los que son globales, que priorizan el análisis de la información visualizando un panorama amplio, la totalidad. Ahí sí, como dicen, hay gente que ve el bosque y hay gente que ve el árbol. Entonces, el global ve el bosque completo, mientras que el secuencial ve los árboles individuales. Son personas que pueden resolver problemas complejos rápidamente, a veces aprenden en grandes saltos al azar y de repente, y cuando uno les dice, vení, explícame cuál fue el proceso que seguiste, ay, no, espérate, ¿cómo fue que hice? Mira, yo me acuerdo que yo llegué a esta conclusión y esto fue lo que resolví, pero decime, yo necesito el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 25. El estudiante te dice, ay, no, yo como que no sé muy bien, ¿sí? Son capaces de llegar a la conclusión, ambos llegan a la conclusión, solo que llegan por caminos diferentes. Eh, uy, esta Laura está súper juiciosa copiando todo muy bien. Bueno, entonces, no sé, hasta ahí, dudas, inquietudes, voy a poner las cámaras y el chat para poder ver cómo van. Pónganme ahí en el chat si van entendiendo, si se sintieron identificados, si dicen, ah, mira, sí, esto tiene que ver con cómo yo proceso la información, con cómo yo soy. Como el chocolate espeso. Ay, te quedó. Bueno, María del Pilar, Johnny me dicen que así. Voy a mirar por acá en los otros, en las otras pantallas que tengo como 3 pantallas. Delia me dice que sí, Delia quería, te mando un abrazo. Em, el caso es que ustedes vayan viendo. Por aquí tengo otros 2. Mónica, a Mónica ya se la sabía también. Diana, Rosy también ya se la sabía. ¿Lo volviste a contestar, Rosy? Em, bueno, entonces la idea es que ustedes primero puedan decir, ah, pues mira, los que son estudiantes, por ejemplo, en estos momentos en los posgrados o los que están pensando que se van a matricular con nosotros en los posgrados, pueden ir aprendiendo o entendiendo cómo aprenden y eso les sirve para ser mejores estudiantes, para poder ser más eficientes. No quiere decir que uno no aprenda de otra manera, pero por ejemplo, yo les digo que yo soy verbal. Yo he tomado el test no sé cuántas veces, un montón, y a veces me sale más alto de otra. Nunca me cambia mucho, pero a veces me ha salido el verbal cuando estoy con la verborrea alborotada. Me sale el verbal en 11, ¿no? Y yo soy de las que para estudiar, pues hago el resumen, yo apunto en letras y palabras, yo no hago rayones, no hago flechas, no hago fichas, no, porque eso no es lo mío es el resumen. Yo necesito el resumen para poder aprender. Mientras que he tenido estudiantes, hay una estudiante que quiero un montón que ahora está esperando un bebé y ella me decía, ella me mostraba cómo ella tomaba apuntes, era una maraña de gráficas y flechas y chulos y dibujitos y colorinches y yo era mareada de ver eso, no entendía nada, pero para ella eso tenía sentido total. Entonces uno se va dando cuenta cómo aprende y eso le sirve para ser más efectivo como estudiante. Entonces uno primero aprende. Ahora miramos, Nayiret tiene ahí una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Ahora miramos. Pero son muchos combinados, claro que sí. Uno tiene un perfil de varias cosas y los estudiantes tienen, imagínense si hay 11 posibilidades para lado y lado, ¿cuántas posibilidades pueden saber? Em, entonces, claro, salen un montón de perfiles. Cuando uno le aplica todo el salón, en ICESI lo usábamos por muchos años y a uno le entregaban el perfil de todos los estudiantes con todas las de todo el mundo, cuáles eran los perfiles. Em, y eso servía para uno decir, bueno, tengo muchos visuales, muy poquitos verbales o al revés, tengo unos globales, secuenciales, para uno poder considerarlos a todos en el momento. Mi reflexión, digamos, va y voy a pedirles que ahí en el chat, así como han estado poniendo cosas, hagan una lista de las estrategias, los que son profes, que usan ustedes en clase, que ponen a hacer ustedes a los pelados. Los pueden hacer presentaciones, trabajo en grupo, ejercicios, a explicar, a resolver, al laboratorio, qué hace cada uno. Póngase en un chatito y escribe así qué cosas los ponen a hacer. Sí, lo que cada uno haga. Y así todo lo vamos viendo. Y eso nos va a servir para darnos cuenta, o sea, si ustedes vieron mis diapositivas, un texto, yo traté de meter imágenes, lo juro, pero yo lucho contra mi propio estilo de aprendizaje, porque yo sé que la gente que aprende conmigo, yo que soy la profe de los profes, pues no aprenden todos como yo. Entonces, digamos, yo creo que mi mayor reflexión con respecto al estilo de aprendizaje, más que
diseñar 1000 actividades para una clase de 45 estudiantes donde a cada uno le doy actividades propias, es primero no enseñarles cómo yo aprendo, porque como aprendo yo, sino buscar formas en que todos puedan beneficiarse. Casos de Benita, estudio, por dime, acá Néstor nos dice cuadros comparativos. cuadros comparativos, seguramente eso dice, cuadros comparativos, Johnny ah, dice, sería interesante buscar una forma de aplicarlo a los estudiantes y que al conocerse ellos mismos podrían crear su propio proceso de aprendizaje. claro, yo lo he hecho cuando yo fui profesora primer semestre, no, Juan Felipe, en esa época no trabajaba en esto. Yo les hacía, ellos tomaban el test y yo decía, bueno, ¿esto qué significa? Y entonces cuando me les preguntaba, bueno, ¿cómo te fue el examen de matemáticas? Uy, profe, me rajé horrible. ¿Y cómo estudiaste? Hice 50 ejercicios. ¿Y el segundo parcial? ¿Qué hubo en el segundo parcial? ¿Cómo le fue? Profe, me rajé horrible. ¿Y cómo estudiaste? Pues, profe, hice 50 ejercicios. Pues si no le funcionó la receta la primera vez, ¿para qué la repite la segunda? Entonces ahí es donde uno dice, si usted sabe que es más reflexivo y necesita pensarlo, pues estudie un momentico antes usted solo y luego se junta con el grupo, porque el grupo le ofrece también, pero organícese de una manera que a usted le sirva. No quiere decir que usted no vaya a aprender de las otras maneras, pero quiere decir que cuando uno aprende, pues se vuelve un poco más hábil tal vez. Angélica dice, casos de estudio, organizadores gráficos, presentaciones, por ahí intuyo cuál es el estilo de aprendizaje de ella, los pongo a resolver casos, ahí también hay presentaciones, trabajos en grupos, exposiciones, cuadros comparativos, todos los trabajos en grupo tienen también allí como el que cree que uno puede aprender con otros, dice algo de cómo aprende uno también, explicar figuras, hacer presentaciones, resúmenes, trabajos en grupo, talleres, casos clínicos, exposiciones, infografías, pósters, mapas conceptuales, todos esos son visuales, por ejemplo, de Cristina Cabrera. Lectura, subrayado, cuadros conceptuales, esquemas mentales. Bueno, la lectura es de todos los estilos, digamos, uno no puede. Sin embargo, ayer conversábamos justo con uno de los grupos, tuvimos clase hasta las 10 de la noche, ¿no? Y había uno que decía, no, yo no soy capaz de leerme todo eso, yo pongo el audio para que me lo lea, y entonces pongo al PDF a que me lea porque así me rinde más. Entonces dice uno, ah, mira cómo la gente va resolviendo sus propias necesidades de aprendizaje. Presentaciones, Padlet, muro, quiz interactivo, casos clínicos, mapas conceptuales, juegos matemáticos alusivos al tema, proyectos grupales, individuales, instrucción, indagación, creación, juegos de roles, mesas redondas, casos de estudio, exposiciones, juegos como el Concéntrese, libertad para presentar la información y les digo que puede ser con canciones o dibujos o collage, trabajos escritos, videos, ahí les da la opción de que hagan, digamos, muchas cosas, hacer juegos, ejercicio interactivo de internet, actividades con cartulina, juegos de movimiento en clase, teléfono roto, entre otros, juegos de estaciones que he aprendido en Building Teaching, eso es publicidad. Manipulación de material concreto, por ejemplo, el que les da la opción de material concreto, bien sea pues porque trabaja con niños bien pequeños y que es como lo que uno aprende que tiene que hacer con ellos, pero también el que cree que uno aprende de manera activa, pues manipula material concreto. Utilizo la clase inversa permitiendo la libre discusión en clase presencial, bueno, invertir la clase, creación de podcasts. El profe que se disfruta los podcasts y dice, ay, a mí me encanta, ellos me hablan al oído, yo los escucho, pues claramente tiene un estilo allí que a lo mejor a mí me parecería chévere también escucharlos, sin embargo, mis estudiantes no todos quieren hacer podcasts. Uno puede elegir videos, audiolectura, por ejemplo, miren, en vez de leer. Les enseño a mis estudiantes haciendo centros de aprendizaje, videos gráficos, canciones, mapas mentales, objetos virtuales de aprendizaje. No es publicidad, digamos. Utilizo presentaciones con gráficas y dibujos, trabajo en equipo. Yo no sé si ustedes logran darse cuenta si la forma en cómo ustedes aprenden también está relacionada con la forma en cómo ustedes enseñan, ¿sí? Que es algo que yo sentía cuando yo empecé a aprender sobre esto, me di cuenta, yo dije, ve, yo soy súper verbal, hablo, por mí podría ser sentado en la cafetería tomando café y esa podría ser la clase, yo no necesito las diapositivas, el texto ahí como para acordarme que es que estamos hablando un orden del día, porque soy global, necesito el panorama grande. Pero las diapositivas, pues no, como que no me hacen tanta falta. Entonces, y cuando hago diapositivas, pues les pongo texto porque es lo que a mí me habla más que las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo he tenido que tratar de incorporar las maneras de aprender de otros para poder hacer mi trabajo de manera que todos sientan que la clase los llama, que pueden participar y que pueden demostrar sus aprendizajes de distintas maneras. Entonces, pensemos qué tanto se parece la forma en que aprenden a la forma en que enseñan.
Ahí para los reflexivos, tiempo para que lo piensen. Si lo quieren compartir en el chat, también recibimos ideas al chat. Si se parecen, si no se parecen. A veces uno adopta estrategias didácticas, digamos que son externas, como por decir el ABP. El ABP permite un montón de interacciones que seguramente uno dice, no, es que el ABP no, es el del colegio, yo enseño así porque toca, pero sí, pero no necesariamente quiere decir que yo lo haya adoptado porque va con mi estilo de aprendizaje. Pero en muchos casos sí, uno termina enseñando como uno ha aprendido pues porque funciona. Mire que yo aprendí así y funciona. Uno no lo hace por mal, uno tiene a sus estudiantes siempre en el corazón. Pero termina pasando que a veces la forma como uno les enseña, pues no es la forma como ellos aprenden. Em, bueno, entonces no es una verdad, ni un hecho, ni nada que yo haya investigado en profundidad. Voy a escribir un paper con todos mis estudiantes de maestría que han pasado por mi salón y hacemos este ejercicio. Pero cuando les hago a los profes esta pregunta, muchos coinciden en que usan sus mejores recursos para aprender, los usan para enseñar. Digamos, no está mal. Pero, ¿y si ellos no aprenden igual a nosotros? Es como la pregunta. Y si ellos no aprenden igual que yo les doy mi mejor herramienta, pero no es la mejor herramienta que ellos necesitan. Entonces, allí, ¿qué pasa? Y pues uno se conoce para no usar sus propias estrategias en ellos, en los estudiantes, no tanto para diseñar miles de clases diferentes. Yo creo que el secreto está aquí, en que uno se conoce a uno mismo y dice, ah, porque ya sé yo cómo aprendo, y entonces eso relaciona con cómo enseño, y no necesito diseñar un millón de clases, simplemente lo hago para poder entender mejor el proceso completo. A manera de cierre, ya voy a ir cerrando y voy a dar la oportunidad de que ustedes hagan preguntas si las tienen. Pues los estilos de aprendizaje son preferencias para privilegiar, recibir, procesar y organizar información que queremos aprender, no una camisa de fuerza con la que debemos enseñar. Las estudiamos para entender cómo funciona el proceso de aprendizaje y no para adoptar estilos rígidos de enseñanza que se emparejen con los estilos de aprendizaje. Y dan cuenta de las diferencias en el aprendizaje de cada uno. Cuando ponemos al estudiante en el centro del proceso, es necesario entender cómo aprende para poder diseñar el cómo enseñamos. Uno como profe se preocupa mucho por cómo enseño, cómo hago, cómo el taller, cómo diseño, pero la pregunta por, te digo, ya sabes cómo aprende tu estudiante, como para uno enseñarle cómo él aprende, esa pregunta como que uno dice, ve, espérate, yo estaba pensando en mi trabajo, en lo que yo hago y no en cómo el otro aprende. En casi todos los posgrados arrancamos por aquí. Es como de los primeros cursos. Eh, en todos los posgrados tenemos en todo caso reflexiones al respecto. Y bueno, finalmente, ¿alguna idea, comentario, duda, reflexión, pregunta? Aquí está mi correo, me pueden escribir,